Un café con Dios. Hay momentos especiales y este es uno para conversar de Dios. Prepara tu taza de café, relájate y abre tu corazón al mensaje del Señor. Iniciamos. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. Hola queridos amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Un Café con Dios. Y como cada mañana les saludamos con muchísimo gusto, deseando que la paz de Dios esté en su corazón y que lo mejor de su vida llegue a partir de ahora. ¿Cómo estás? Bien. Santo Dios. Yuni. Bien, gracias. Connie. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Dios es bueno, ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno. Esta aseveración de la bondad de Dios nos confirma su amor, porque Dios es bueno porque nos ama y porque en esencia Dios es amor. ¿Cómo estás, Quique? Muy bien, pastor. Agradecido con Dios, estrenando misericordia. Como cada mañana, ¿no? Entonces, pues vamos a darle gracias a Dios y vamos a empezar orando, encomendándonos a Dios en el nombre de Jesús. ¿Sí vas? ¿Yo? Sí. Padre, te doy gracias una vez más, Padre, porque tu misericordia es grande en nuestras vidas, porque nos permite, Señor, estar en este lugar. Señor, toma el control de todo y te pido, Señor, que la palabra sea fresca, que llene nuestro espíritu, Señor. También bendice a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, Señor, sea tu poder, tu amor y tu misericordia sobre sus vidas y sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre esta nación mexicana, Señor. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos amigos, pues gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos transmitiendo a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet. Y también estamos a través de redes sociales. En vivo y en directo en este momento por Facebook, en los canales de YouTube, de Fuente de Vida Morelia y de Stereo Life. Unos minutos terminando el programa, ya podrá buscarnos en YouTube, en Instagram y si es necesario, pues se lo compartimos por medio de WhatsApp. También nuestro número telefónico es el 44 36 54 66 32. Ahí puede pedir usted los programas y se los compartimos con muchísimo gusto por el WhatsApp. O simplemente enviarnos un saludo, decir que está con nosotros para saber que no estamos solos acá esta mañana, ya en abril, ¿cómo? Ya estamos en abril. Sí, ya estamos a 2 de abril. Sí, rápido ha pasado el tiempo, ¿no? Vamos a la palabra que está en el libro del primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Es la historia ya conocida por muchos de nosotros. Es más, ya esta no la sabemos de memoria, pero nunca está por demás ver la mano de Dios obrando a través de este hombre llamado el profeta Elías, y de cómo Dios lo sostiene y cómo Dios lo bendice y lo guarda, como una similitud, un prototipo de lo que a nosotros también, con nosotros también Dios puede hacer. En el capítulo 17, versículo 1, dice sí, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Dios, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Sino por mi palabra, dice: vive Dios, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia
ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es un enviado de Dios, el profeta, al rey Acab. Era el rey del norte, ¿sí? Y él va y le lleva ese mensaje. Y Dios usa hombres y mujeres que a veces nos dan mensajes y que nos bendicen, o en otras cosas nos advierten. Acuérdense que los profetas, igual que para toda la palabra, nos exhortan, nos animan, es decir, nos consuelan. Una de esas tres situaciones siempre trae la palabra. Y aquí el profeta Elías dice: ¿sabes qué? No va a haber lluvia ni rocío. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué Yo creo que la maldad era tanta que Dios mandó que pasara esto, porque pues la gente ya no entendía, era muy idólatra, y Dios habló a Elías. Acá se había hecho a la manera de ser de una mujer que era su esposa, que ni siquiera era del pueblo de Israel, y esta reina era la que realmente mandaba, era la que hacía la maldad, y entre otras cosas levantó altares, ¿sí?, a dioses ajenos, no a Dios. Y si algo molesta a Dios es que seamos idólatras, la idolatría, o que levantemos altar a otros dioses. Y como tú dices, Connie, Dios mandó al profeta Elías. ¿Y qué pasa en esto? Pues le da la palabra que acabas de leer, diciendo que iba a haber una sequía y que él se fuera, porque donde a él se fuera, pues lo iba a sostener. Dice el versículo, lo puedes leer ahí en el versículo siguiente, el 2. Dice: y vino palabra de Dios diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Y qué dice? El versículo siguiente, el 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche, y bebía del arroyo. Pero creo que no es Querit, es Querit, el arroyo de Querit. Bueno, se pronuncia, como no es español, la pronunciación es diferente. Puede ser lo uno o lo otro, ¿sí? Eso dice la sintaxis del español, la Real Academia. Dice: y los cuervos le traían pan y carne por la noche, por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Ese es el que quiero que nos sentamos ahí. ¿Qué? Dice: pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Pasados algunos días se secó el arroyo. Y ese es el problema. Y aquí viene la enseñanza. Pasados algunos días el arroyo se secó. Y parece que ahora se le viene un problema grave al profeta Elías. Pero Dios tiene control de todos. Sin embargo, sí hay un problema. Sí hay un problema porque la gente está sufriendo porque no tienen agua. Y es uno de los problemas graves el no tener agua. Dice: pasados algunos días el arroyo se secó. Han pasado días. Y han pasado días después de la maldad. Y nosotros ya trasladando todo esto a nuestro país, a nuestras vidas más bien, hemos pasado por situaciones difíciles. Y la maldad, parece que está sucediendo lo que dice Romanos 5:20. Aquí dice la palabra que Acab pues era hijo de Omri, él era del pueblo de Dios, Acab, y Dios le dijo, pues como a todos los judíos, que no se mezclaran. Pero Acab hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y él tomó a todos los que le siguieron
y pecaron haciendo idolatría. Inclusive tomó por mujer a Jezabel, esta mujer que tomó control de él, y él hizo todo lo que ella le dijo, e inclusive levantó altares para adorar al Baal, y ahí era una cosa terrible lo que estaba sucediendo. Por eso es que Dios determinó que esta sequía como una llamada de atención por lo que ellos estaban como haciendo, consecuencia como a la desobediencia. pues les está primero sí a la pues no la desobediencia, bueno sí, les desobedeció, pero también estaba muy fuerte el pecado, estaba muy fuerte la idolatría, y Dios pues tomó al profeta Elías entendiendo que para que le anunciara pues este mensaje. Y Elías dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero te fijas que no siempre es así. Eso es ya después que Cristo está con nosotros, que nosotros conocemos a Cristo. Ese es Romanos 5:20. Pero en esta época, ¿te acuerdas? Lo mismo de Sodoma y Gomorra. El pecado era tremendo. Lo mismo de los días de Noé, el pecado era tremendo. Y lo mismo en esta etapa, el pecado era lo mismo, porque la Jezabel empezó a lo desvió totalmente de los planes que Dios tenía para Acab, porque pues Acab era rey, pero desobedeció en todo a Dios, y se fue con la ideología de esta mujer levantando altares a otros dioses, y el pecado los llevó a que Dios tomara esta decisión y le hablara a la vida de Elías, y Elías hablara esta situación que no iba a llover, que trae una desgracia. Una desgracia tras otra vienen cuando nos alejamos de Dios, cuando, como tú dices, no obedecemos a Dios, cuando no hacemos lo que Dios ha mandado que hagamos. En este caso, Acab desobedece el propósito de Dios para el reino de Israel, y allí tienes el problema, la idolatría rampante y campante. Y en el caso de allá decíamos de Noé, de la época de Noé, también dice que se daban en casamiento y andaban en orgías, todo eso, sí. Inmoralidad. Lo mismo sucede en Sodoma y Gomorra. Inmoralidad. El denominador común fue la inmoralidad, o en este caso la idolatría, y que pues también era lo mismo. Entonces, cuando sucede eso, cuando hay esto, Dios no se queda con los brazos cruzados. Aquí ya tiene que corregir, porque pues híjole, a mí me impacta mucho, pastor, que yo los cuervos que yo conozco pues se comen la carne, no se la llevan a alguien para que coma. Y aquí el profeta Elías pues estuvo tanto bajo la cobertura de Dios y fue tan obediente que, a pesar de la desgracia, Dios suple todas y cada una de las necesidades al profeta. Aquí en el capítulo 1 hay una palabra fuerte donde Dios le está diciendo que no va a haber lluvia ni rocío por la palabra que estaba soltando Elías. Pero aquí vemos cómo Dios cuida de Elías, y por eso le dice: apártate de aquí, vuélvete al escondite en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Entonces Dios tiene cuidado de los suyos, porque sabía que todo el país iba a estar en gran sequía. Sin embargo, le dijo a Elías: ve a este lugar y ahí te voy a sostener. Y es lo que Dios hace en este tiempo para todos aquellos que le creemos. Dios siempre tendrá una provisión para los que confiamos en Él, y bueno, pues tratamos de hacer su voluntad. Cuando el arroyo se seca, ¿sí? Cuando la situación se pone difícil, es porque Dios quiere hacer un cambio. Dios quiere algo nuevo. Les mandó primero, que le digo, con su palabra, ¿sí? La palabra que le había dado al profeta Elías hizo que ya no lloviera.
Pero ahora el arroyo se secó. O sea, ya no hay agua. Pues es que ya había pasado la sequía. Están en sequía. Y empieza a haber problemas. Y yo otra vez vuelvo a insistir en esto. La inmoralidad en la que vive el pueblo de Israel, sí, la inmoralidad que vivían en Sodoma y en Gomorra, cuando apenas Abraham estaba iniciando el pueblo de Israel, fue tanta que ¿quién estaba allí? Lot y su esposa y sus hijas tienen que sacarlas, tienen que sacar a esta familia, porque la destrucción va a llegar. O sea, no es de si quieres o no. Abraham había negociado con Dios, había hecho intercesión y le había dicho, si hay 50 no lo destruyes, sí, 50 justos no, y nunca los halló. Y ese es el problema de hoy en esta nación, en este país, en nuestro estado y en nuestras familias. Desgraciadamente el pecado abundó o está abundando, y esto va a traer o trae consecuencias. De hecho, ya estamos viendo las consecuencias. Sí. Los arroyos se están secando. Los arroyos de bendición se están secando. Y probablemente su arroyo ya se secó, querido amigo o amiga. Y le despidieron de su trabajo. El arroyo se secó. Sí. Probablemente tuvo una enfermedad grave y no hay medicinas y no hay para ir al doctor. Me decías que esta persona, la que me decías, que le mandaron estudios de laboratorio. Y no la pudieron atender porque para meses. Sí, le dan cita para meses, y pues, obviamente ella tuvo que hacer todo por la particular, porque pues la situación que ella está viviendo ahorita es delicada, se siente muy mal, y ella fue y pues no le quisieron hacer los estudios y le dieron una fecha hasta no sé dónde. Dijo, y es que pues para esa fecha solo Dios sabe si yo esté bien, porque trae la presión muy alta. Entonces ella se vio en la necesidad de pues ir por la particular, y la situación está difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque el arroyo se secó. El arroyo se está secando para muchos. ¿Sí? Aunque tú no seas el responsable, porque Elías no era el responsable de que no lloviera, porque él no era idólatra, pero él está afrontando consecuencias, claro que bajo la poderosa mano de Dios. Y bueno, pues si cuervos te llevan de comer y de cenar, pues está bien, pero también a él se le secó el arroyo. Quiero decir que nadie está exento de que las cosas sucedan, y menos cuando el pecado sobreabundó. Y hoy ha sobreabundado el pecado. Déjenos ir a una pequeña pausa y regresamos. Esto es Un Café con Dios. Volvemos en un minuto. No le cambie. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Enciende tu alma con Stereo Life. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores alumbran. Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos
somos tu pueblo, necesitados de ti. Hemos pecado, hemos dejado tu camino, tu verdad, nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy, sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos, sálvanos. Es la oración de tus hijos postrados ante ti. Sánanos, 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 sánanos. Somos tus hijos, confiéseselo a Él. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. ¿Necesitas un descanso del ruido y la negatividad? Stereo Live es tu escape perfecto. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos. Muchas gracias por seguir aquí en Stereo Live. La radio que da vida, la radio de las buenas noticias. Y sí hay una buena noticia. Claro. Mire, hubo una buena noticia para el profeta Elías, pero una mejor noticia para el país. Sí. Y yo creo que nosotros necesitamos buenas noticias. Y las buenas noticias están aquí en la palabra de Dios. Así es. Las promesas de Dios son buenas noticias. Pero tenemos saludos. Sí, tenemos saludos para Pati Heredia, para Seferino Espinosa, Martita López, Tiburcio Ochoa, nos escucha allá en Tenencia, Morelos, para Leti Soto y su familia, Ricardo Valencia, Obdulia Garnica, para Ángel Sotero y a todas las personas que nos escuchen en el transporte. Dios les bendice, buenos días. Buenos días a todos allá en el mercado de abastos, gracias a Dios por sus vidas. Saludos también para Eli Ramos, amiga. Ya se despertó. No, ya tiene rato. Ya tiene rato. Estaba escuchando en el programa ahorita que venía y sí, ya estaba despierta. Sandra Zúñiga y su esposo Héctor Ibarra, Atzimba Díaz y toda su familia. Saludos, Fer. Dios te bendice. Ánimo, Carmelita López, Rosalba Olvera, la maestra Rosalba Olvera. Bendiciones. También un saludo para don Pedro García allá en Ciudad Hidalgo, que está haciendo unas ricas y sabrosas tortas. Bueno, ya nos las platicaron mucho. Hermano, las presumen, pastor. Sí, pues sí. ¿De dónde? Las tortas de Ciudad Hidalgo de don Pedro García, padre. Ah, ok. Nada más nos las presumen y no veo claro. No sé, perdón, no se ve claro. Seguimos en esto, Connie. Así es, Elías, pues estamos viendo este pasaje donde vemos cómo Dios sustenta en tiempos difíciles. Y cierto lo que dices tú, se secó a los días el río de Kerit, pero Dios no dejó ahí a Elías, sino lo sacó y le dio instrucciones para a dónde moverse para que él pudiera ver la mano de Dios. Y aquí suceden cosas sorprendentes cuando en el versículo 8 dice: y vino luego a él palabra de Dios diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden allá a una mujer viuda que te sustente. Fíjate lo que le está diciendo Dios a Elías. Y creo que en este pasaje Dios está tratando con Elías también, porque a donde va a llegar Elías, pues había escasez, estaba una viuda. El problema en todos lados existía. Estaba la sequía terrible.
Entonces, pero Dios lo mandó ahí y lo mandó con una palabra y le dijo, porque esta viuda que a donde tú vas, ella te va a sustentar. ¿Y qué sucedió cuando llegó Elías ahí donde estaba la viuda? Dice que la encontró recogiendo algunas leñitas, porque la sequía era tan fuerte que ya no tenía que darle a su hijo más que poquito de harina y poquito de aceite, y ahí vemos el poder de Dios. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Dos cosas que hay que aprender en esto. Dios al que anda en rectitud, dice que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Y si nosotros andamos en integridad con Dios, seguramente nos va a sustentar. Y primero lo sustentó con cuervos. Mira qué interesante, ¿no? El sustento a través de unos cuervos. Ahora va a usar a una viuda, va a utilizar a una viuda para que le sostenga también. Pero en medio de esto, fíjate lo que hay un pedacito ahí de la Biblia que dice, entonces, en el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Qué quiere decir esto? Obediencia. Sí. Él obedeció y Dios honra la obediencia, las bendiciones de la obediencia. Lo decimos nosotros de otra forma. La obediencia trae bendición. Exactamente. La obediencia a Dios, al plan de Dios, al mensaje de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que lo sostuvo. Dos cosas lo sostuvieron. Dijo, cuando llega con Acab, le dijo algo que a mí siempre me ha impresionado. ¿Te acuerdas en el primer versículo de este capítulo 17? ¿Qué dice? ¿Qué te impresiona? ¿Vive Dios? ¿Vive Dios? Sí, vive Dios. ¿Y luego? Vive Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ahí está. Ahí. En cuya presencia estoy. Es una frase que a mí también me gusta mucho, porque pues debemos entender que Dios está en todos lados y está con uno. Pero no todo el mundo está en la presencia de Dios. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Dios sí está, pero nosotros no estamos en la presencia de Dios. Y por eso les dice, vive Dios en cuya presencia estoy, que la palabra que yo te voy a soltar ahora se va a cumplir. Y ahora, Elías era alguien súper extraordinario, como dice, ¿no? No, en Santiago 4 nos dice que 5:17 o 5:17, sí es cierto, 5:17, pues que no, que era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones, dice. O sea, también era apasionado, también se enojaba, también se peleaba, también hacía cosas que no estaban muy bien, pero dice que siendo así, Dios lo honró su palabra. ¿Por qué? Porque vivía en su presencia y era obediente. O sea, dos cosas que necesitamos tener nosotros: honrar y obedecer. Vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios. A lo mejor usted me dice, bueno, pero es que ¿cómo se le hace para vivir en la presencia de Dios? Se necesita ser muy religioso. No, señores. El profeta Elías era igual que nosotros, dice la Biblia en Santiago 5:17, pero, y ahí está el pero, era un hombre que vivía en la presencia de Dios y además obedecía a Dios. El día que le dijo, vete a Sidón, allá a Sarepta, que era otra nación, la nación vecina, y aunque estaban cerca, pues tuvo que caminar y tuvo que desplazarse a un lugar donde pues él no conocía, y encontrarse con una mujer que ya le había dicho Dios que le iba a encontrar. Y a mí me impresiona esas dos cosas con él: estar en la presencia de Dios y la obediencia
del versículo 10, dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y luego, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Sí, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Sí? Dice, y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, él tiene la confianza que Dios le pone en su corazón, porque si él no duda que esa es la mujer, él no duda de que ella, esta viuda pobre que está en escasez, le puede ayudar y le va a ayudar. Tan no duda que le dice: oye, tráeme un vaso de agua, vengo del camino y allá no hay agua, pura sequía. Y dice: dame agua, por favor. Fíjate, le pide con toda la seguridad de que ella también tiene un corazón dispuesto. ¿Qué había dicho Dios? ¿Te acuerdas con él? ¿Qué había dicho Dios respecto a esta viuda? ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué le dijo Dios? Que la viuda lo iba a sustentar. Sí. Por eso él tenía la seguridad. Él llegó completamente convencido y obediente también, pastor. Le dijo: oye, por favor, dame de beber y dame de comer. Un chuletón estaría bien. Entonces aquí el caso es este. Sí. Dios le da la seguridad al profeta de que esta mujer le va a sustentar, y a ella Dios también trató con ella, porque ya le había dicho: yo he dispuesto. Sí, en el versículo 9: vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, yo ya le he dado la indicación. Entonces yo me imagino que cuando la viuda le dice al profeta Elías: oye, pues ella ya sabía que alguien le iba a pedir. Ya había recibido indicaciones de Dios. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Dios ya sabe cómo va a abrir las puertas de oportunidad para todo cristiano que anda en integridad, que escucha la voz y que está en la presencia de Dios y que es obediente. Que le sirve. ¿Sí? Pues tienes que estar en la presencia de Dios para servirle, ¿sí o no? Sí. Lo que decías hace un momento es verdad, porque Dios trató con el corazón de esta viuda y le preparó el corazón para lo que vendría, que es llegando Elías a Sarepta. Y aunque esta mujer no veía cómo, porque pues obviamente las palabras que le expresó al profeta fue: pues estoy esperando que esto se acabe y ya morir. Entonces el profeta es aquí cuando le da una palabra. Cuando le dice: no tengas temor. En el versículo 13 dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho. Así como tú dices, hazlo. Y pues mira, a nosotros se nos hace fácil porque ya leímos el siguiente versículo, o ya sabemos que sí le dio y que se multiplicó. Sí, pero ella no sabía. En ese momento no sabía. Bueno, es que también aquí hay otra cosa. Cuando ella le dice: pues ya tengo poquito y nada más lo estoy haciendo para mi hijo y para mí, y después nos vamos a dejar morir. El profeta le dice: no, tráeme a mí primero. Allí fue una prueba muy difícil para esta mujer, ejercitar la fe, porque le dice el profeta: pues no vas a comer tú primero, ni tu hijo, ni tú, me vas a dar primero a mí. Y es ahí cuando pues vemos cómo Dios estaba probando el corazón de esta mujer, aunque ya le había preparado y diciéndole que iba a llegar un profeta.
de una persona. Más bien a Elías ya le había dicho que iba a encontrar a esta mujer, y esta mujer le había preparado el corazón, pues a lo mejor esa mujer no entendía nada, pero llegó un momento ya muy fuerte en lo que cuando lo ve y le dice, y empiezan una conversación, y le dice, pues estamos casi para morirnos. Entonces allí fue donde la mujer tuvo que dar un paso de fe, sí, y obedecer al profeta. En medio de la escasez. Otra vez vuelve la obediencia. En medio de la escasez, ella, como tú dices, da un paso de fe, obedece a Dios. Ella le había dicho, pues tenemos bien poquito en la tinaja. Y estamos hablando de una mujer común y corriente, no estamos hablando de alguien así que, ay, no, fue una mujer como nosotros, que Dios nos da indicaciones y pues si las obedecemos, gloria a Dios, y si no también, y muchas veces no se obedece, porque no se entiende. Yo estoy segura que esta mujer no estaba entendiendo nada. Esta mujer estaba asustada, estaba temerosa. Lo que venía era fuerte, pues ya estaba en lo último que tenía, que era la poquita arena, lo que ella dice, el poquito aceite, y estaba esperando la muerte. Sí, ciertamente no tenía esa fe porque no tenía la palabra de Dios. Aquí debemos entender este otro punto de vista. No tenía palabra de Dios, pero cuando viene el profeta le da una palabra que es la que le va a sacar de la escasez en la que se encuentra. ¿Sí? Elías le dijo en el 13, Elías le dijo, no tengas temor, mira, lo primero que debes es quítate el miedo. ¿Sí? Ve y actúa en fe, haz lo que te estoy diciendo. Y se la puso todavía más alta la vara, le dijo, pero hazme a mí primero. ¿Un desconocido? Una decisión. A ver, ¿qué mujer que está en esas condiciones en las que estaba esta mujer decide darle primero a una persona que ni siquiera conoce? O sea, si esta mujer creyó, aquí nos muestra que esta mujer creyó, porque pues le dijo, hazme a mí primero y después a tú y tu hijo comen. Y si esa mujer aplica la lógica, pues va a decir, la poquita harina, el poquito aceite, y cómo se lo voy a dar a él y mi hijo y yo, porque como madres pues siempre procuramos primero a los hijos, aunque nosotros no alcancemos, pero esta mujer creyó al profeta y le hizo la torta. Así es. Pero después de eso, le continúa en el versículo 14. Vamos a una pausa y regresamos, no le cambie. Esto es Un Café con Dios. Volvemos en un minuto. Estás escuchando Un Café con Dios. En un momento regresamos. Viviré dando siempre a conocer. Enciende tu alma con Stereo Life. Ríos de luz me iluminan, una cascada de colores alumbra.
¿Necesitas un descanso del ruido y la negatividad? Stereo Live es tu escape perfecto. Estás escuchando Un Café con Dios. Continuamos. Viviré dando siempre a conocer. Estamos de regreso, queridos amigos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Dios bendiga sus vidas. Esto es Un Café con Dios. Un Café con Dios. Y bueno, platicando de este tema, para mí sí me hace muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene los ingredientes de lo que estamos viviendo ahora. Este pasaje de la Biblia, el capítulo 17 y subsecuentes del profeta Elías, en que se describe el profeta Elías y como que se están repitiendo el día de hoy en nuestra nación, en nuestras familias. Estamos viviendo, parece que el arroyo se secó o se está secando. Todavía, como que todavía no se ha amarrado. O sea, Dios está llamándonos la atención. O le entra, ¿no? Como dicen allá en mi rancho, o le entras o revientas. Sí, no hay de otra. A veces hay personas, pastor, me ha tocado verlo, ver el arroyo ya seco, incluso llega un poquito aire y se levanta aquella polvadera así, pero se aferran al lugar del arroyo. Y Dios te dice, obedece y muévete, pero tú dices, no, pues es que aquí pasa el arroyo. Aquí pasaba. Para que te pueda bendecir tienes que obedecer y te tienes que mover del lugar, porque la sequía ya llegó. Sí. No te puedes quedar en el lugar que Dios ya te está pidiendo que te muevas. Y en cuya presencia estoy es clave, porque si no estamos en la presencia de Dios, si Dios no está con nosotros, más bien sería, si nosotros no estamos con Dios, no hay palabra, hay escasez. Y eso es lo que está viviendo esta nación, escasez de Dios, escasez de la palabra. Fíjate que aún a pesar de todos los problemas que tiene, la gente no se vuelve a Dios. Parece que hay una dureza de corazón que dicen, yo la voy a hacer. Como tú dices, por aquí pasa el arroyo. Pasaba, maestro, ya no pasa, ¿sí? Y es lo mismo. Yo tenía un buen trabajo, tenías, ya no tienes. Ya tiene 2 meses que te ya te enfermaste, ya le has hecho de todos los trabajos por ahí informales, porque ya no hay trabajos formales. ¿Y qué está pasando? Se está secando el arroyo. En lo espiritual y en lo material es el problema. Pero yo digo, el problema grave es en lo espiritual, porque si en lo espiritual nosotros resurgimos, es decir, vivimos en la presencia de Dios, somos obedientes a Dios, Dios mandará incluso cuervos. Dios nos va a sustentar, yo lo creo, y que Dios nos va. Querida amiga o amigo que nos estás viendo allá, Dios te va a sustentar en medio de todo este arroyo seco. ¿Sí? Toda esa situación que estamos viviendo. Si es necesario, Dios mandará cuervos o mandará una viuda. No, pero Dios mandará a alguien. Yo no creo así. ¿Qué piensas? Yo creo que sí, cuando buscamos a Dios, seguramente sí. Dios siempre es fiel. Todo el tiempo. Dios es tan fiel, pastor, que yo le decía hace un rato, pues los cuervos que yo conozco llegan y se comen la carne, no llegan y te la llevan. Entonces, cuando Dios está obrando, incluso todo lo que nuestros ojos pueden ver naturalmente, como por ejemplo los cuervos que llegan, se comen la carne, en este caso Dios los utiliza para bendición. No le hagas caso a tu mirada natural. Pon tu mirada en Dios y Dios te va a sustentar, te va a sostener por medio de cualquier método, de cualquier forma o de cualquier cosa. Claro que sí, Dios buscará cualquier medio para que la bendición llegue, pero pues hay que estar en línea, ¿no? Como decías hace un momento, para que la bendición nos alcance, necesitamos
ser obedientes a la palabra y buscar la presencia de Dios. Sí, la escasez o la sequía puede afectar muchas cosas. Sí. Nosotros estamos diciendo ahorita, no hay trabajo. La consecuencia es no hay comida. Porque si no hay trabajo, no hay recursos. Y si no hay recursos, no hay sustento. Y así en todas las áreas. O sea, Dios está permitiendo, no nos está llevando. Dios está permitiendo que las decisiones equivocadas de hombres y mujeres en este país estemos en este tiempo de escasez espiritual. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomar decisiones erróneas, encomendando. Yo me acuerdo que se encomendaban a Dios, a la Madre Tierra. ¿Cuál Madre Tierra? Sí, ¿cuál Madre Tierra? Oye, si hay un Dios poderoso, omnipotente. No, que le piden permiso a la Madre Tierra. Como permiso para que te voy a cortar de una hojita de este árbol. Madre Tierra. Madre, no sé. Pues sí. Perdón, no dije nada malo. Sí, pero es que ya se me sale el carácter, pues, porque es que tantas cosas que han pasado. Sí, la ignorancia de la gente de siempre dirigirse a algo que ni siquiera tiene sentido, porque habla la ignorancia. La Biblia jamás nos dice que nos debemos dirigir a la Madre Tierra o hablarle a la Madre Tierra. Es que tenemos un Dios que formó la tierra. No sé por qué la Madre Tierra, no sé quién le puso Madre Tierra. Pues no sé, pero hay otros que lo pusieron Santa. Sí, Santa. Santa que no tiene nada de santa. Sí, y ahí están adorando. Sí, los demonios son demonios. La Madre Tierra es un nombre de un demonio, por si no sabían. ¿Sí? La Madre Naturaleza es otro demonio. ¿Sí? Y la Biblia los describe bien clarito allá en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice, porque no tenemos lucha contra. En Romanos habla que el hombre se inclina a otras cosas que no son Dios. Uh-huh. O sea, y porque ellos andan buscando hasta ponerle algo a la serpiente, no sé, a todo le llaman Dios. Sí. O sea, a todo le llaman Dios y menos a Dios, al Dios verdadero. Dice, por eso Dios los entrega, pues a que de verdad pues empiecen pues a adorar al palo o a lo que sea, porque no tienen entendimiento. Eso es una verdad. Y si algo Dios dice, yo no comparto mi gloria. Y nosotros le andamos, bueno, nosotros no, pero hay alguien que le anda dando gloria a un palo o a un Mesías por ahí que sí, le anda dando la gloria, sí. Y a cómo defienden, no sé si le digo yo, no es que esa persona no es la que te da las prebendas estas que tienes, la beca, no. Es el mismo pueblo que trabaja y que pone ¿cómo se llama? Sus impuestos, que paga sus impuestos. De ahí es donde sale. Uh-huh. O de la producción de la tierra, pues del trabajo de muchas personas. De ahí es donde sale. ¿Cómo crees que te la va a regalar una persona que trae 200 pesos en la bolsa? Sí. No, pero está entenebrecido nuestro entendimiento. Por eso tenemos que pensar, ¿sí? Y vivir en la presencia de Dios, obedecer la presencia de Dios, obedecerle a Dios, al Dios que está hablando. Ahora mira el versículo ya para cerrar, que ya se nos acabó el tiempo. Dice el versículo 14, Tony, ¿lo tienes ahí? No, o sea, que tú lo tienes. Sí. 17, versículo 14. Dice, porque Dios, el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que yo, Dios, haga llover sobre la faz de la tierra. Wow. Dice, mira, porque el Dios de Israel ha dicho, palabra de Dios. Otra vez volvemos a la palabra de Dios.
le dice, no tengas miedo. ¿Qué es lo que quita el temor? Que desplaza el temor, la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces, por eso le dice, no tengas miedo, porque Dios, el Dios de Israel, ha dicho así. Y ahí viene una palabra de Dios, ¿sí? Dice, la harina de la tinaja, de esa tinaja que tienes tú allí, no va a escasear, ni el aceite de la vasija tampoco va a disminuir, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, esto no se acaba. ¿Sí? Que el arroyo se secó, sí, pero tenemos un Dios poderoso que de ser necesario enviará cuervos, o de ser necesario nos enviará gente como la viuda, que aunque tenga temor, pero cuando recibe la palabra de Dios y Dios actúa a través de esa persona, te van a bendecir. ¿Sí? Versículo siguiente, a ver si lo tienes con el 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había hablado a Elías. Dios respalda su palabra. Dice, no disminuyó. Pues sí, esta mujer estaba siendo testigo de un milagro. Porque, pues aquí dice, después de que le dio a Elías y ella y su hijo, imagínate haciendo y la harina multiplicándose, dijo, ah, caray, y otra, y sigue, y dice, y la harina ni el aceite escaseó. ¿Cómo se quedó ella? Dice, le dio de comer al profeta Elías, comió ella y su hijo, pero no se queda ahí, fíjate que dice ese versículo 15, dice, y comió el profeta Elías, ella y su hijo, y los de su casa. ¿Quiénes eran los de su casa? Los arrimados, los familiares. O sea, no solamente la bendición le alcanzó a ella, no. Dios es un Dios no solo a ella y a su hijo, sino a los parientes, yo creo. Eso estuvo. Y fíjate por qué. Porque obedeció. Porque creyó la palabra que no iba a escasear. Entonces le dije que lo que quita el temor es la fe. La fe, pero en la palabra. La fe en Dios. Sí. No, pero también ella estaba presenciando un milagro, pero también lo que vendría sería una prueba muy, muy dura para ella. Pero yo creo que este tema no se va a tocar. No, ya está terminar. Pero sí, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque se enfermó el hijo. Se enfermó el hijo. ¿Y se murió? Y se murió. Entonces ahí ella dice, bueno, yo me imagino que comenzó a hacer un recuento y dijo, pues, ¿esto viene de ti? O sea, ¿qué tengo yo contra ti? Porque pues ya primero vio ese gran milagro de la multiplicación del aceite y la harina, y a los días yo me imagino que el hijo cayó enfermo y murió, y esta mujer va contra este varón, pero pues ese ya es otra cosa, pero es bien interesante, porque una vez más Dios no te va a dejar aunque se te muera un hijo. Wow. Porque Dios le regresó la vida a ese hijo, se lo dejó así. Aunque pases por valle de sombra de muerte, dice la palabra, ¿cómo dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no vas a tener miedo? Porque el Señor está con nosotros. Porque tú infundirás aliento, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu presencia es la que me va a sostener. ¿Cómo le quedó? Interesante. Sí, yo este tema lo tomo para mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios usará hombres, mujeres, no sé, cuervos, que Dios va a usar
para que nos bendigan en estos tiempos cuando el arroyo se secó o se está secando en su vida. Dios les bendiga, queridos amigos. ¿Algo que quieras añadir con? Pues Dios ha hablado a nuestras vidas. Y pues ahora sí que el Señor quiere que nosotros vivamos bajo su provisión y lo estamos viendo a través de este pasaje. Así es. Si tu arroyo está seco, no tengas miedo. Simplemente obedece porque pues, Dios multiplica, Dios bendice. Siempre y cuando seas obediente y estés en la presencia de Dios. Dice ahí el capítulo 22, versículo 21 de Job, dice, vuélvete en amistad con Dios, que por ello te vendrá bien. Y Isaías 55:6 dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. ¿Qué es esto? ¿Qué es? La pelota ya está en mi cancha. Sí. No es ahí, no está en la cancha de Dios. Está en nuestra cancha. Él está allí. Por eso dice, acércate. Creo que no hay nada más claro que lo que Dios nos está diciendo hoy. Acérquense a mí. Sí. No es tanto la mención. Acérquense a mí, porque yo los voy a ayudar a salir adelante. Queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros. Ore por este ministerio. Que Dios le bendiga a usted, y si Dios le ha puesto en su corazón bendecirlo también a este ministerio, hágalo, que Dios no se queda con nada. Y mientras tanto, hágame un favor. Sonría, porque la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta pronto. Dios le bendice. Ha sido un verdadero privilegio compartir este tiempo contigo en un café con Dios. Esperamos que hayas sentido la presencia del Todopoderoso en cada palabra y te haya inspirado y fortalecido tu fe. Hasta mañana. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo.